el inmenso complejo industrial en la calle Ferrocarril de Cintura, que alguna vez alimentó a todo México con el inconfundible aroma del cacao tostado, hoy es un bloque silencioso y cerrado de condominios. El corazón dulce de la colonia Morelos ha dejado de latir. Durante más de 7 décadas, la fábrica de chocolates La Azteca no solo fue el imperio chocolatero más poderoso del país, sino el sustento inquebrantable para miles de obreros. Fue aquí, entre el ruido ensordecedor de las máquinas, donde se amasaron íconos inmortales como el chocolate Abuelita y el rey Carlos V. Sin embargo, en un giro brutal del destino corporativo en 1995, el esfuerzo de 3 generaciones de trabajadores fue vendido a un gigante suizo por apenas $98 millones. La razón: una corporación estadounidense necesitaba desesperadamente liquidar la asfixiante deuda que le dejó la desastrosa compra de una empresa de bebidas. ¿Cómo es que los chocolates más amados de México siguen presentes en cada mesa, generando fortunas internacionales, mientras la legendaria fábrica y las manos curtidas que los crearon fueron extirpadas por completo de la historia oficial sin dejar rastro? Adéntrate con nosotros en las sombras de la industrialización. Descubre la verdadera historia del ascenso imparable, la fría traición burocrática y el trágico colapso de la Azteca. El relato de un imperio que enseñó a un país a saborear el cacao, solo para terminar devorado por el implacable apetito de Wall Street. El año es Motnin Chinchamuichin. Mientras el eco de los fusiles de la Revolución Mexicana aún resuena en los valles, y las grandes ciudades intentan sacudirse el polvo de casi una década de guerra civil, en la húmeda y verde ciudad de Orizaba, Veracruz, se gesta una revolución mucho más silenciosa, íntima y dulce. No se forja con pólvora, discursos políticos ni acero, sino con fuego, piedra volcánica y el fruto ancestral de Mesoamérica, el cacao. En este escenario de profunda incertidumbre nacional, donde la economía está fracturada y la pobreza acecha en cada esquina, los hermanos Francisco y Alejandro González Barragán toman una decisión que cambiará para siempre el paladar de una nación. No son magnates con fortunas heredadas, ni ingenieros respaldados por capital extranjero. Son, en esencia, hombres de trabajo, artesanos visionarios que poseen algo mucho más valioso que el oro en esos tiempos de escasez: la receta tradicional de su abuela. En un país herido, donde el consuelo escasea, una taza de chocolate caliente, espeso y espumoso, representa más que una simple bebida. Es el calor del hogar, la continuidad de la familia, y un vínculo inquebrantable con el pasado prehispánico y colonial que la guerra no pudo destruir. Los primeros días de lo que pronto sería conocido como Fábrica de Chocolates La Azteca no tienen absolutamente nada de industriales. Todo comienza en un taller modesto, casi rústico, que cada madrugada se impregna con el denso y embriagador aroma del cacao, crudo tostándose lentamente sobre enormes comales de barro y hierro. Es un trabajo brutal, sumamente físico y exhaustivo. Los hermanos, con las manos manchadas de polvo marrón y la frente perlada de sudor, supervisan personalmente cada paso de esta alquimia milenaria. El sonido constante del metate, la pesada piedra moliendo incansablemente contra la piedra, marca el ritmo cardíaco de este incipiente negocio. A la pasta de cacao puro y caliente se le añade azúcar de caña, almendras trituradas y el toque exacto de canela, creando una mezcla espesa y brillante que luego es moldeada a mano, tablilla por tablilla, bajo el calor asfixiante del trópico veracruzano. No hay líneas de ensamblaje, no hay bandas transportadoras, ni termómetros digitales, solo el esfuerzo muscular humano, la memoria sensorial y una dedicación casi obsesiva por replicar el sabor exacto que su abuela les enseñó. Este no es un dulce cualquiera diseñado para el ocio, es chocolate de mesa, un alimento calórico, reconfortante y accesible para la clase trabajadora. La calidad innegable de su producto pronto corre de boca en boca. Orizaba,
Una ciudad con una rica y orgullosa tradición obrera gracias a sus florecientes fábricas textiles y cervecerías, adopta el chocolate de los hermanos González Barragán como propio. Los trabajadores lo consumen antes de sus largos turnos, las madres lo preparan en las cenas. Las ventas crecen a un ritmo constante. El taller se expande contratando a los primeros ayudantes, y lo que comenzó como un esfuerzo desesperado por sobrevivir a la posrevolución, se transforma en un negocio próspero, seguro y envidiable. Sin embargo, en el mundo de los negocios, el confort puede ser el mayor enemigo de la grandeza. Para finales de la década de 1920, los hermanos se enfrentan a un dilema existencial, una encrucijada que definirá el curso de sus vidas y el destino histórico de su empresa. Orizaba es un refugio seguro. Tienen el respeto de su comunidad, un mercado cautivo que los adora, ganancias estables y una vida cómoda asegurada. Podrían haberse quedado allí, envejecer tranquilamente como respetados comerciantes locales de provincia y heredar un patrimonio seguro a sus hijos. Pero la verdadera historia del capitalismo industrial rara vez se escribe desde la comodidad del conformismo. Los hermanos miran hacia el oeste, más allá de las montañas que rodean su exuberante valle, apuntando hacia el altiplano central. Allá, a cientos de kilómetros de distancia, se erige la Ciudad de México, un monstruo urbano de asfalto, polvo y concreto. Caótico, implacable pero palpitante y lleno de una promesa irresistible. La capital es el centro neurálgico del país, el crisol donde se decide el futuro económico de la nación, y donde convergen millones de bocas hambrientas de identidad y progreso. La atención en el seno de la familia y del taller es absoluta. La idea de abandonar su bastión veracruzano para competir en la inmensidad de la capital es vista por amigos y asesores como un auténtico suicidio comercial. Ir a la Ciudad de México significa abandonar la cima para volver a ser nadie. Significa empezar de cero en un entorno hostil, enfrentar costos de alquiler exorbitantes, lidiar con la agresiva competencia de otras marcas ya establecidas en el centro del país, y lo más aterrador de todo, correr el riesgo de perder la inversión completa. Si fracasan, no solo perderán su capital, sino que arrastrarán el honor de la receta familiar por el fango de la bancarrota. Es una apuesta de todo o nada, el equivalente a abandonar una fortaleza impenetrable para marchar a pie hacia un campo de batalla abierto y desconocido. El instinto, sin embargo, prevalece sobre el miedo. En 1930, empujados por una ambición desbordante que ya no cabe en las estrechas calles de Orizaba, los hermanos González Barragán toman la decisión definitiva de cruzar el Rubicón. Empacan sus pesados molinos de piedra, desmantelan sus hornos, cargan cientos de sacos de cacao crudo traídos de las selvas de Tabasco y Chiapas, y suben el trabajo de toda una década a los ruidosos vagones del ferrocarril. El largo viaje en tren hacia la Ciudad de México no es solo un traslado logístico, es una transición psicológica irreversible. Mientras el tren asciende por las montañas, dejando atrás el calor de Veracruz, están dejando atrás también su identidad de simples artesanos provincianos para abrazar su destino como verdaderos industriales. Al llegar a la inmensa metrópoli, el contraste es abrumador. El ruido ensordecedor de los primeros automóviles, el crujir de los tranvías y la prisa indiferente de los capitalinos chocan violentamente con la paciencia casi ceremonial requerida para tostar el cacao. Instalan su primer taller en la ciudad con el corazón latiendo a 1000 por hora. Cada peso invertido en la capital es un salto al vacío. Trabajan jornadas interminables que desafían la resistencia humana, adaptando su receta a la altitud extrema de la ciudad, lidiando con proveedores de azúcar desconocidos y tocando puertas, una por una, en las tiendas de abarrotes de los bulliciosos barrios. La incertidumbre es una sombra pesada durante esos primeros meses. ¿Aceptarán los duros capitalinos el sabor intenso, rústico y dulce del sur?
¿Podrá un pequeño negocio familiar sobrevivir en las fauces devoradoras de la gran ciudad? La respuesta no llega de la noche a la mañana, pero el tenaz esfuerzo de los hermanos comienza a perforar el muro de la indiferencia. Su chocolate de mesa genuino, cargado de honestidad y hecho sin atajos, empieza a conquistar lentamente los paladares de los barrios obreros de la Ciudad de México. El aroma de Veracruz comienza a infiltrarse en el aire frío de la capital. Han sobrevivido al asalto inicial. Han plantado su bandera de cacao en el centro de la República. El aterrador riesgo de abandonar Orizaba ha rendido sus primeros frutos, pero los hermanos González Barragán aún no logran dimensionar lo que acaban de desatar. Este primer taller capitalino es solo la semilla. Apenas están afinando los engranajes de lo que, muy pronto, se convertirá en un colosal imperio de acero, humo dulce y orgullo nacional. La verdadera maquinaria industrial está a punto de encenderse, y México nunca volverá a ser el mismo. El calendario marca el año 1939, mientras el mundo exterior se asoma con terror al abismo de la Segunda Guerra Mundial. Dentro de las fronteras mexicanas el panorama es de un vibrante nacionalismo industrial. Es la época de la expropiación petrolera y de la consolidación de un país que busca desesperadamente la autosuficiencia económica. En este clima de efervescencia patriótica, los hermanos González Barragán han perfeccionado su red de distribución, pero comprenden que para asegurar su dominio absoluto, necesitan algo más que un excelente producto. Necesitan un símbolo intocable. Entienden con aguda intuición que el mexicano no solo consume calorías para iniciar su día, consume nostalgia, identidad y pertenencia. Es bajo esta brillante premisa que, en 1939, la Azteca lanza al mercado un producto destinado a trascender la categoría de simple alimento para convertirse en un ancla cultural: el chocolate Abuelita. El empaque original rehuye de los fríos logotipos corporativos y, en su lugar, presenta el rostro amable de una matriarca, un concepto visual que décadas después se encarnaría en una figura célebre, pero que en aquel momento representaba a todas y cada una de las abuelas del país. Es una declaración de principios irrefutable. Esto no es una simple tableta producida en masa, es la preservación del calor del hogar en forma de cacao. La respuesta del público es un maremoto comercial. La demanda estalla con tal ferocidad que los talleres improvisados que los hermanos habían montado a su llegada a la capital quedan obsoletos en cuestión de meses. Las paredes literalmente ya no pueden contener el crecimiento de la producción. Es el momento de dar el salto definitivo y aterrador hacia la industrialización masiva. A principios de la década de 1940, la Azteca inaugura su colosal fortaleza industrial en la calle Ferrocarril de Cintura, en pleno corazón de la emblemática y aguerrida colonia Morelos. La elección del terreno es una jugada maestra. La Morelos es un barrio rudo, cimentado por gente de trabajo implacable, comerciantes de mercado y familias de manos ásperas, un ecosistema urbano de lealtades profundas. El nuevo complejo se erige como una auténtica bestia de concreto armado, acero remachado y ladrillo rojo. Sus inmensas chimeneas se alzan hacia el cielo capitalino como obeliscos de la modernidad mexicana. Las gigantescas puertas metálicas de la fábrica se abren de par en par para recibir convoyes interminables que descargan cientos de toneladas de granos de cacao crudo, montañas de azúcar cristalizada y costales de almendras enteras. Sin embargo, lo que verdaderamente transforma la fisonomía del barrio no es la abrumadora escala de la arquitectura, sino la atmósfera invisible que la rodea. A partir del instante en que se encienden los gigantescos molinos mecanizados, la colonia Morelos adopta una identidad sensorial que la marcará por generaciones. Un denso, envolvente y dulce aroma a cacao tostado y canela caliente se instala de forma permanente en el aire del vecindario. Es un perfume industrial que se impregna en la ropa tendida en las azoteas,
en el cabello de las mujeres y en los cuadernos de los niños que caminan hacia la escuela. Para miles de familias, ese olor constante es sinónimo absoluto de prosperidad. El penetrante sonido del silbato de la fábrica, marcando los cambios de turno, dicta el ritmo de vida de la colonia. Entrar a trabajar a las líneas de producción de la Azteca se convierte en el máximo orgullo local y en un codiciado privilegio. Ser un chocolatero significa tener comida en la mesa, un salario seguro en tiempos inciertos y el respeto incondicional de los vecinos. Se forjan dinastías obreras enteras, padres orgullosos que introducen a sus hijos a los secretos del temperado en las inmensas marmitas, creando una hermandad de trabajadores que consideran a la empresa como una extensión gigantesca de su propia familia. Con la maquinaria pesada de ferrocarril de cintura, operando a su máxima capacidad, el imperio se expande hacia nuevas fronteras. El chocolate de mesa domina el amanecer de los mexicanos, pero el mercado de las golosinas infantiles sigue siendo un territorio por conquistar. Así, la Azteca orquesta su segundo golpe histórico, la invención de una tablilla de chocolate puro, diseñada exclusivamente para el deleite, lo suficientemente pequeña para caber en el bolsillo de un niño. Lo bautizan con un nombre que exige sumisión y evoca realeza: Carlos V, comercializado agresivamente bajo el estandarte de «el rey de los chocolates». Este producto cambia las reglas del juego. Las ruidosas líneas de ensamblaje en la Morelos comienzan a escupir millones de pequeñas barras envueltas meticulosamente en papel dorado y rojo. La empresa logra lo impensable: acompañar a la población desde la taza humeante del desayuno hasta el antojo azucarado del recreo escolar. La Azteca se corona como un monopolio de facto en el corazón y el paladar del país. Pero en la vertiginosa cima de esta edad de oro, comienza a gestarse una tensión silenciosa, la semilla de su futuro colapso. La transformación radical de un negocio familiar nacido en la humedad de Veracruz a un inmenso imperio industrial trae consigo una factura oculta. La gigantesca maquinaria exige ser alimentada sin pausa y los costos operativos alcanzan cifras astronómicas. La administración pierde gradualmente su rostro humano. Las decisiones cruciales ya no se toman supervisando el tostado del grano en el piso de producción junto a los obreros, sino en herméticas salas de juntas, analizando curvas de rendimiento, complejas logísticas de distribución nacional y eficiencia de costos. Los hermanos González Barragán han creado un leviatán de tal magnitud que ha comenzado a devorar su propia esencia original. La empresa es ahora una criatura inmensa, burocrática y hambrienta de flujo de efectivo. Han construido el máximo orgullo industrial de México. Sí, pero al hacerlo, han erigido una estructura tan colosal y rentable que, inevitablemente, su cegador brillo cruzará las fronteras y despertará el apetito depredador de gigantes corporativos que acechan silenciosamente en el norte. Al amanecer de la década de 1970, el mundo capitalista experimenta una metamorfosis acelerada. Las fronteras comerciales comienzan a difuminarse y el concepto de la corporación multinacional adquiere una fuerza depredadora sin precedentes. En México, la fábrica de chocolates La Azteca brilla con una intensidad que es imposible ocultar. Sus inmensos volúmenes de producción, su red de distribución impenetrable y el dominio absoluto sobre el paladar de casi 50 millones de mexicanos la convierten en el trofeo perfecto. Han construido un imperio tan vasto y rentable que, paradójicamente, han firmado su propia sentencia de independencia. El brillo del oro moreno, que fluye por las venas de la colonia Morelos, cruza el río Bravo y capta la atención de una mirada fría, calculadora y monumentalmente rica. Desde la ciudad de los vientos, en las imponentes oficinas de cristal y acero de Chicago, Illinois, los altos ejecutivos de la Quaker Oats Company despliegan sus mapas. Para ellos, la Azteca no es un patrimonio cultural, ni un orgullo de barrio. Es un bloque masivo de consumidores cautivos,
una oportunidad de oro para penetrar el mercado latinoamericano de golpe. En 1970, el trato se consuma, en salas de juntas herméticas, rodeadas de abogados y banqueros, y a miles de kilómetros del penetrante olor a cacao tostado, se firman los documentos que cambian para siempre la historia de la empresa. La familia González Barragán cede el control, con el simple roce de una pluma estilográfica sobre el papel. El coloso de la calle Ferrocarril de Cintura deja de ser un feudo mexicano para convertirse en una simple subsidiaria de un gigante agroalimentario estadounidense. El cambio de mando no se anuncia con trompetas ni con discursos emotivos, sino con un silencio burocrático que rápidamente hiela la sangre del piso de producción. Una mañana cualquiera de 1970, las pesadas puertas de la fábrica se abren para dar paso a una nueva raza de directivos. Hombres de traje impecable, portafolios de cuero y rostros ajenos al polvo de almendra cruzan el umbral. No hablan el lenguaje del barrio, y lo que es más grave, no hablan el lenguaje del chocolate. La barrera no es solo el idioma inglés frente al español. Es el violento choque entre la tradición de los maestros artesanos y la religión implacable de Wall Street. De la noche a la mañana, la cultura familiar y patriarcal que había definido al azteca durante 50 años es erradicada con un bisturí financiero. Antes, si un molino fallaba o la mezcla requería ajustes, los fundadores caminaban entre las máquinas, palpaban la pasta caliente y tomaban decisiones basadas en la experiencia y el instinto. Ahora, cada movimiento es escudriñado por analistas de tiempos y movimientos armados con cronómetro. El instinto es reemplazado por interminables hojas de cálculo. La experiencia sensorial cede su lugar a los reportes de eficiencia mensual enviados por teletipo a las oficinas centrales en Chicago. La tensión en los pasillos de la inmensa fortaleza de la colonia Morelos se vuelve asfixiante. Las nuevas directrices corporativas exigen producir más, gastar menos y estandarizar cada gramo de ingrediente. Se implementan recortes en áreas que los nuevos dueños consideran gastos superfluos, ignorando deliberadamente que muchos de esos gastos eran los que mantenían unida a la comunidad obrera. Los trabajadores más veteranos, aquellos que enseñaron a sus hijos a operar las marmitas de temperado, experimentan una profunda crisis de identidad. La fábrica que consideraban su segunda casa se transforma rápidamente en un entorno frío, hostil y altamente vigilado. El golpe psicológico es devastador. Por primera vez en medio siglo, el trabajador de la Azteca toma conciencia de su verdadera posición en el tablero de ajeno. Comprenden, con una mezcla de amargura y rabia contenida, que su lealtad de décadas no tiene ningún valor en el mercado de valores de Nueva York. Ya no son los artesanos orgullosos que alimentan a la nación. Han sido degradados a la categoría de recurso humano, simples números de nómina, piezas intercambiables en una maquinaria internacional diseñada para extraer la máxima cantidad de dólares posible. La alienación se instala en cada rincón de la planta. El ruido ensordecedor de los engranajes parece haber perdido su ritmo alegre para adoptar una cadencia marcial. Aunque los hornos siguen ardiendo a 1000 grados y las bandas transportadoras escupen millones de tablillas de chocolate al día, el alma de Ferrocarril de Cintura ha comenzado a evaporarse. La empresa es, irónicamente, más rica, más eficiente y más grande que nunca, pero su núcleo humano, la hermandad que la construyó desde los cimientos en la humedad de Veracruz, ha sido fracturada de manera irreversible. La sombra de Chicago se ha proyectado por completo sobre México. Los directivos estadounidenses, sin embargo, son plenamente conscientes de que han comprado un símbolo nacional. Saben que si el pueblo mexicano descubre que su chocolate de mesa más sagrado ahora pertenece a extranjeros, las ventas podrían desplomarse. Necesitan ocultar esta verdad detrás de una fachada perfecta, una maniobra maestra de distracción visual. La maquinaria corporativa se prepara así para su siguiente gran movimiento,
uno diseñado para manipular el corazón de todo un país, mientras por dentro, la fábrica sigue perdiendo su identidad, gota a gota. Corre el año 1973. En las altas esferas de la Quaker Oats Company en Chicago, el júbilo por los inmensos ingresos generados por la Azteca se mezcla con una silenciosa y aguda paranoia corporativa. Los ejecutivos estadounidenses han estudiado el mercado lo suficiente para comprender una verdad aterradora. No han comprado simplemente una fábrica de chocolates. Han adquirido un pedazo del alma mexicana. Saben que el consumidor nacional es ferozmente leal, pero también profundamente orgulloso de sus raíces. Si el país entero, y en especial las millones de madres que preparan el desayuno cada mañana, llegan a interiorizar que su sagrado chocolate de mesa es ahora propiedad absoluta de un conglomerado extranjero, el rechazo podría ser devastador. Necesitan una cortina de humo impenetrable. Necesitan un rostro que grite México, con tanta fuerza que ahogue cualquier murmullo sobre Wall Street. La solución a este complejo dilema corporativo no surge de una fría hoja de cálculo, sino de la pantalla grande. El cine de oro mexicano había coronado décadas atrás a una figura intocable, una actriz de carácter indomable que encarnaba la rectitud, el calor de hogar y la tradición pura. Sara García, conocida universalmente como la abuelita de México, esta mujer no era solo una celebridad, era un arquetipo cultural viviente. Representaba a la matriarca severa, pero infinitamente amorosa, que mantenía unida a la familia frente a cualquier adversidad. Los estrategas de Quaker Oats orquestan entonces una de las jugadas más brillantes, y a la vez cínicas, en la historia de la publicidad. Deciden fusionar el producto más tradicional del país con su figura materna más venerada. El rediseño del empaque es inmediato y definitivo. El rostro genérico de la anciana, que había adornado las cajas de chocolate abuelita, desde Morning Chin Chambami Chin, es reemplazado sin piedad por el inconfundible semblante de Sara García. Allí está ella, inmortalizada en el cartón, con su cabello blanco perfectamente peinado, sus anteojos de armazón redondo y esa sonrisa cálida que promete consuelo. La campaña publicitaria es abrumadora y asedia al país entero. Sara García aparece en la naciente televisión a color y en las páginas de las revistas más leídas, sosteniendo una taza de la Azteca, legitimando con su presencia el sabor y la autenticidad inalterable del producto. El mensaje subliminal es claro, poderoso y efectivo. No pregunten quién es el dueño de la fábrica. Miren a su abuela, ella sigue aquí, cuidando de su familia. La maniobra es un éxito rotundo, un triunfo comercial de proporciones sísmicas. El público mexicano, cautivado por la imagen de su actriz más querida, abraza el empaque rediseñado con una lealtad absoluta y ciega. Las ventas, que ya eran masivas, se disparan hacia la estratosfera, rompiendo todos los récords históricos de la compañía. Para satisfacer esta demanda voraz, la gigantesca planta en la calle Ferrocarril de Cintura es llevada al límite absoluto de su capacidad física y mecánica. Los hornos arden día y noche, sin un segundo de descanso. Las líneas de producción rugen con un estruendo ensordecedor que hace vibrar los cimientos mismos de la colonia Morelos. Ríos literales de pasta de cacao oscuro y espeso fluyen por las tuberías de la fábrica a una velocidad vertiginosa, moldeando millones de tablillas que se envuelven frenéticamente en papel amarillo y rojo. Sin embargo, dentro de los oscuros muros de la fábrica, bajo la densa nube de olor a canela y azúcar, la ironía es amarga y profundamente asfixiante para quienes la operan. Los trabajadores más veteranos de la Azteca, aquellos que aún recuerdan los días en que los hermanos González Barragán se manchaban las manos en el piso de producción, escuchando sus problemas, observan cómo las cajas con el rostro sonriente de Sara García desfilan interminablemente por las bandas transportadoras. Ven en ese rostro amigable una máscara perfecta, un escudo brillante
que oculta la frialdad corporativa a la que ahora están sometidos. Mientras el empaque vende al país la cálida ilusión de una cocina tradicional mexicana, la realidad en el piso de producción es diametralmente opuesta. Son vigilados implacablemente por cronómetros, presionados por supervisores que exigen cuotas casi inhumanas y regidos por estrictos memorándum redactados en inglés, que buscan reducir al mínimo cualquier tiempo de inactividad. El contraste es un golpe directo al corazón y al orgullo obrero. Están produciendo el símbolo definitivo del afecto familiar mexicano bajo un régimen de maximización de capital extranjero. La voz del trabajador, sus antiguas tradiciones y su sentido de pertenencia se pierden en el rugido de las máquinas y en el eco de los aplausos que los ejecutivos se dan a sí mismos en las oficinas alfombradas de Chicago. El éxito comercial es tan aplastante que cualquier queja laboral queda aplastada de inmediato bajo el pretexto del progreso y la innegable rentabilidad. El sindicato, que alguna vez fue un pilar de fuerza comunitaria en la colonia Morelos, comienza a ser eclipsado por la maquinaria legal y administrativa de los dueños. Los obreros se convierten en prisioneros de un éxito abrumador, atrapados en un engranaje gigante que no puede detenerse porque el país entero exige, con fervor, su chocolate matutino avalado por la abuelita. El año 1973 consagra a la Azteca en la cima absoluta de la industria alimentaria nacional. Es la época indiscutible de la ilusión de oro. Desde afuera, la empresa parece un monolito invencible, el pináculo del éxito empresarial. Pero esta cima está construida sobre una falla tectónica silenciosa. Han sacrificado el alma comunitaria a cambio de una eficiencia desalmada. Han disfrazado la alienación de su fuerza laboral con la sonrisa inofensiva de una abuela. Han creado un leviatán comercial inmensamente rico, pero que ha vaciado su propio núcleo. Cegados por el brillo cegador de las ganancias y la perfección de su disfraz cultural, los directivos se preparan para dar su próximo gran salto expansivo. Creen firmemente que su fórmula corporativa es infalible, sin sospechar que su misma arrogancia los está arrastrando hacia un laberinto de burocracia que pronto será incapaz de sostener su propio peso. El año es 1988. La década del exceso corporativo, de las fusiones hostiles y del apetito insaciable en Wall Street está en su apogeo absoluto. En México, la fábrica de chocolates La Azteca, arropada por los infinitos recursos financieros de la Quaker Oats Company, ha dejado de ser una simple empresa para convertirse en un leviatán industrial sin precedentes. Ya controlan el amanecer de las familias, con el rostro inquebrantable de Sara García en su chocolate abuelita, y dominan los recreos escolares con la corona omnipresente de Carlos V. Sin embargo, para los directivos sentados en las oficinas de Chicago, una participación mayoritaria en el mercado nunca es suficiente. El objetivo final, la ambición suprema e incuestionable de cualquier gran conglomerado, es la hegemonía total, el monopolio absoluto. La oportunidad histórica para coronar esta ambición depredadora se presenta cuando la Azteca fija su mirada fría en su competidor más formidable y antiguo, Chocolates Larín. Esta era otra marca profundamente arraigada en el subconsciente y el paladar del pueblo mexicano. Durante décadas, Larín había sido sinónimo de calidad, con un catálogo de productos que competía palmo a palmo en las tienditas de la esquina de todo el país. En un mercado orgánico, ambas empresas habrían continuado una guerra de desgaste, compitiendo en precios y peleando por la preferencia de cada consumidor. Pero bajo la implacable lógica de los grandes corporativos internacionales, la competencia es vista como un gasto innecesario. Con un movimiento financiero audaz, agresivo y abrumador, Quaker Oats abre su inmensa chequera y de un solo golpe, la Azteca absorbe por completo a Larín. La noticia de la fusión sacude violentamente los cimientos del comercio nacional. Al devorar a su único rival de peso,
la Azteca se erige como un titán sin oposición alguna. El triunfo parece absoluto, brillante, deslumbrante. Las calles de la inmensa Ciudad de México, las misceláneas de los pueblos más remotos y los brillantes pasillos de los nacientes supermercados modernos quedan inundados de manera exclusiva con productos que salen de sus líneas de producción. Para celebrar esta victoria hegemónica, los ejecutivos en Estados Unidos descorchan botellas de champán y se reparten bonos millonarios, felicitándose por haber conquistado uno de los mercados de confitería más masivos de toda América Latina. En el corazón de la colonia Morelos, la legendaria fortaleza de Ferrocarril de Cintura debe asimilar el brutal impacto físico de esta expansión masiva. Las instalaciones, que ya operaban al límite de su capacidad térmica y mecánica, son forzadas sin piedad a integrar nuevos procesos, recetas recién adquiridas y volúmenes de producción colosales. El ruido en el interior es ahora una constante ensordecedora, una sinfonía de metales crujientes que no distingue entre el día y la noche, ni respeta domingos o días festivos. Los vagones de carga del ferrocarril y las flotas interminables de camiones forman filas kilométricas que bloquean las calles aledañas, inyectando miles de toneladas de cacao y azúcar, para luego extraer millones de productos terminados. Desde el exterior, bajo las inmensas chimeneas humeantes, la fábrica palpita con la fuerza destructiva de un volcán en constante erupción. Es la postal perfecta del clímax capitalista, una maquinaria que, a simple vista, parece invencible, inagotable y eterna. Pero en la naturaleza, al igual que en la implacable historia de los negocios, el crecimiento descontrolado e inorgánico rara vez es un signo de salud. Casi siempre, es el primer síntoma silencioso de una enfermedad terminal. El gigantesco triunfo de 1988 es, en realidad, un espejismo monumental. La brutal realidad operativa que se oculta detrás de las deslumbrantes cifras de ventas es profundamente alarmante. La Azteca ha engullido a su competencia, sí, pero el lento y pesado proceso de digestión corporativa está destruyendo rápidamente sus propios órganos vitales. Al crecer de manera tan monstruosa, absorbiendo plantas, personal y catálogos enteros, la empresa contrae un padecimiento letal en el implacable mundo industrial. El gigantismo burocrático. El gigante se ha vuelto obeso, dolorosamente lento y peligrosamente torpe. Las devastadoras consecuencias de esta expansión desmedida comienzan a supurar en los rincones más oscuros de la fábrica. La infraestructura física de Ferrocarril de Cintura, diseñada con orgullo patriótico y construida en la lejana década de Monín-Chinchambonme, fue una auténtica maravilla de la ingeniería en su época. Pero para las postrimerías de los años 80 es un laberinto obsoleto y exhausto. Sus anchos muros de ladrillo, sus techos de bóveda alta y sus desgastados pisos de concreto no están diseñados para la logística hiperacelerada de la era moderna. El mantenimiento de las viejas y pesadas marmitas de cobre, las calderas que consumen energía a raudales y las redes eléctricas crónicamente sobrecargadas, se convierte en un pozo sin fondo de gastos imprevistos. Mantener a la bestia respirando cuesta millones de dólares diarios, evaporando de manera silenciosa los márgenes de ganancia bruta que lucían tan espectaculares en los elegantes reportes de Chicago. A la decrepitud estructural se suma una asfixiante cadena de mando que paraliza cualquier intento de agilidad. En los lejanos tiempos de la familia fundadora, un problema mecánico en el piso de producción se resolvía en cuestión de minutos con una orden directa. Ahora, la fábrica está atrapada en una red jerárquica laberíntica y absurda. Si una pieza crucial de un molino se rompe, la solicitud de reemplazo debe ser redactada en complejos memorándums, traducida al inglés, enviada a las oficinas de enlace y retransmitida a los auditores financieros en Estados Unidos. Allí, analistas que jamás han pisado la Ciudad de México evalúan el costo-beneficio en frías pantallas antes de autorizar la compra.
Semanas enteras pueden pasar mientras los obreros mexicanos observan, con una mezcla de frustración profunda e impotencia, cómo las máquinas permanecen apagadas, acumulando retrasos masivos. El alma colectiva de los trabajadores termina de marchitarse bajo este régimen de incompetencia y desconexión humana. Se ven obligados a trabajar en condiciones de estrés extremo, cubriendo turnos extenuantes para intentar compensar manualmente las ineficiencias de un sistema que fue diseñado en escritorios a miles de kilómetros de distancia. Los obreros saben que están a bordo de un barco inmenso, el más grande de su océano, pero que avanza pesadamente, devorando cantidades absurdas de combustible y con capitanes arrogantes que solo miran las estrellas, ignorando los témpanos de hielo que flotan en el agua. La soberbia del monopolio ha cegado por completo a la cúpula directiva. Convencidos en su engañosa seguridad de que, al no tener competencia nacional, no tienen de qué preocuparse, ignoran deliberadamente las evidentes grietas en los cimientos de su colosal fortaleza en la colonia Morelos. Han construido un imperio vasto, pero internamente hueco, una estructura gigantesca sostenida por alfileres oxidados. La Azteca se acerca a la temible década de 1990, bebiendo de la copa del falso triunfo, completamente ajenos al hecho inminente de que las fronteras comerciales del país están a punto de abrirse. Afuera, en la implacable tormenta del mercado globalizado, acechan depredadores mucho más ágiles, tecnológicamente avanzados y despiadados, listos para despedazar al gigante enfermo. El 1 de enero de 1994, México despierta con la deslumbrante y embriagadora promesa del primer mundo. Entra en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TELCAN, un pacto histórico que derriba de un plumazo las gruesas barreras arancelarias que durante décadas habían protegido a la industria nacional. Las fronteras comerciales se abren de par en par, y lo que el gobierno presenta en los noticieros como la puerta de entrada a la modernidad globalizada, se convierte rápidamente en una sentencia de muerte para los gigantes industriales de la vieja guardia. Para la fábrica de chocolates La Azteca, asfixiada por su propia burocracia corporativa y atrapada en una infraestructura desgastada, el libre comercio no es una oportunidad. Es un huracán de categoría máxima a punto de tocar tierra. Durante casi 70 años, la empresa había operado en una especie de burbuja protectora. Al no tener que competir contra los colosos internacionales dentro de su propio país, se había permitido el lujo de ser ineficiente. Pero de la noche a la mañana, el ecosistema cambia radicalmente. Las aduanas mexicanas levantan las plumas y una auténtica avalancha de marcas globales de confitería inunda el país. Gigantes como Mars y Hershey's, armados con tecnología de punta y líneas de producción totalmente automatizadas, desembarcan con una agresividad comercial nunca antes vista. Sus productos no vienen envueltos en el tradicional papel que los obreros de la Azteca doblaban con recelo. Vienen sellados al vacío en plásticos brillantes, con diseños futuristas y, lo más devastador de todo, a precios ridículamente bajos que pulverizan cualquier margen de competencia. Los anaqueles de los supermercados mexicanos se transforman en cuestión de semanas. El consumidor nacional, deslumbrado por la repentina abundancia de chocolates extranjeros que antes solo se conseguían de contrabando, comienza a cambiar sus hábitos de consumo. Si bien el tradicional chocolate abuelita mantiene su bastión inexpugnable en los desayunos, el inmenso y lucrativo mercado de los dulces infantiles, donde Carlos V reinaba como monarca absoluto, sufre un asalto frontal. Las ventas de la división de golosinas de la Azteca, el verdadero motor de efectivo diario de la compañía, comienzan a desplomarse con una verticalidad que provoca pánico inmediato en los cuarteles generales de Chicago. Es en este momento de crisis extrema cuando el gigantismo burocrático que Quaker Oats había cultivado durante la década anterior revela su verdadera naturaleza letal. Ante la invasión extranjera,
Una empresa ágil habría ajustado sus precios de inmediato, rediseñado sus empaques o lanzado agresivas campañas de fidelización. Pero la Azteca, paralizada por su compleja cadena de mando internacional, es incapaz de reaccionar. Cada intento de maniobra defensiva se ahoga en semanas de traducciones, aprobaciones financieras y debates estériles en juntas directivas celebradas a miles de kilómetros del campo de batalla. Cuando finalmente logran autorizar un cambio estratégico, las marcas extranjeras ya han devorado otro pedazo más de su participación de mercado. La perspectiva desde las lujosas oficinas de Estados Unidos sufre una mutación radical y despiadada. La legendaria fábrica de la calle Ferrocarril de Cintura, que años atrás era exhibida en sus reportes anuales como el pináculo del éxito en Latinoamérica, es repentinamente despojada de todo su valor romántico. Bajo la fría, calculada y cruel luz de los nuevos estándares de competitividad global, el complejo en la colonia Morelos ya no es un templo del cacao, es un dinosaurio de ladrillo, un hoyo negro financiero. Los ejecutivos observan horrorizados los costos energéticos de mantener encendidas calderas de los años 40, el gasto de reparar maquinaria pesada de cobre que no cumple con los nuevos estándares de velocidad, y sobre todo, la inmensa nómina de un sindicato de trabajadores veteranos que exige derechos adquiridos durante medio siglo. Comparada con las asépticas plantas robóticas que sus nuevos competidores operan con un puñado de técnicos, la Azteca es insostenible. La orden que desciende desde Chicago no es la de invertir para modernizar, sino la de aplicar torniquetes financieros de extrema urgencia. Comienzan los recortes salvajes. Los presupuestos de mantenimiento preventivo son eliminados de un tajo. Las líneas de producción, que no alcanzan cuotas de máxima rentabilidad, son apagadas indefinidamente, cubriendo las históricas máquinas con pesadas lonas de plástico que parecen sudarios. En el interior de la fábrica, la atmósfera se vuelve tóxica, cargada de una ansiedad colectiva que se respira junto con el polvo de azúcar. El ensordecedor ruido de las sopesaciones a máxima capacidad es reemplazado por un silencio intermitente y fantasmal en pasillos enteros. Los miles de obreros de la colonia Morelos, que habían dedicado sus vidas a perfeccionar el temperado del chocolate, observan con terror cómo sus compañeros comienzan a ser llamados a las oficinas de recursos humanos para no volver jamás. El orgullo de portar el uniforme de la Azteca es sustituido por el miedo crónico a ser el siguiente en la lista de despidos. La empresa se desangra de forma acelerada frente al huracán del libre comercio. La crisis operativa y financiera es lo suficientemente grave como para justificar una reestructuración masiva. Sin embargo, los trabajadores que aún resisten en las líneas de ensamblaje no imaginan que su verdadero verdugo no será la competencia extranjera, ni la obsolescencia de sus máquinas. El golpe final, la traición absoluta que borrará su fábrica de la faz de la tierra, provendrá de una decisión corporativa tan absurda y ajena al mundo del chocolate, que ningún analista en México podría haberla anticipado. El implacable huracán del libre comercio ha dejado a la Azteca gravemente herida, pero las fábricas con raíces tan profundas rara vez mueren únicamente por causas externas. A menudo, el golpe de gracia proviene desde adentro. Hacia finales de 1994, mientras los obreros en la colonia Morelos luchan desesperadamente por mantener el ritmo frente a la invasión de chocolates extranjeros, ignoran por completo que a 3.000 kilómetros de distancia, en las asépticas salas de juntas de Chicago, se está gestando un desastre financiero que sellará su destino para siempre. Y la ironía más cruel de esta tragedia es que el verdugo de la fábrica de chocolates más grande de México no tiene absolutamente nada que ver con el cacao. El verdugo es, increíblemente, un jugo de frutas embotellado. En un ataque de arrogancia corporativa extrema y ceguera financiera, la cúpula directiva de Quaker Oats Company
toma una decisión que pasará a la historia como uno de los peores errores en los anales de los negocios mundiales. En 1994, deciden comprar la empresa de bebidas y tés helados Snapple por la astronómica, casi incomprensible cifra de $1.7 millones. Wall Street, en un principio deslumbrado por la audacia del movimiento, pronto asiste a un espectáculo de pura incompetencia. La integración de Snapple es un fracaso absoluto, catastrófico y fulminante. Las ventas de la marca de bebidas se desploman, los canales de distribución colapsan y, en cuestión de meses, Quaker Oats se encuentra financieramente asfixiada, arrastrando una deuda colosal que amenaza con hundir a todo el conglomerado global. El pánico se apodera de los ejecutivos en Illinois. La orden es clara y brutal. Necesitan dinero en efectivo de manera inmediata para tapar la hemorragia de Snapple, y están dispuestos a liquidar cualquier activo periférico que tenga valor en el mercado internacional. Los ojos de los analistas financieros se posan entonces sobre su subsidiaria en México. La Azteca, a pesar de sus problemas de infraestructura y los golpes del Tratado de Libre Comercio, posee algo que vale su peso en oro, un catálogo de marcas inmortales. Chocolate Abuelita y Carlos V no son simples productos, son monopolios emocionales en la mente de casi 90 millones de consumidores. En las sombras de la alta diplomacia corporativa aparece el depredador perfecto. Nestlé, el gigantesco titán multinacional con sede en Suiza, ha estado observando pacientemente el mercado mexicano. Tienen el capital, la tecnología y una ambición expansionista implacable. En 1995, el trato se cierra con una frialdad escalofriante. Para conseguir un respiro financiero y mitigar el desastre de su empresa de jugos, Quaker Oats vende íntegramente la fábrica de chocolates La Azteca y todas sus legendarias marcas a Nestlé por aproximadamente $98 millones. El abismo de valor es un insulto a la razón. El esfuerzo de 3 generaciones de trabajadores mexicanos, el corazón industrial de la colonia Morelos, es entregado a los suizos por una fracción minúscula de lo que los estadounidenses gastaron en una compañía de tés helados. Cuando la noticia de la venta se filtra hacia el piso de producción, en la calle Ferrocarril de Cintura, el impacto no es de tristeza inicial, sino de incredulidad, seguida de una furia sorda y paralizante. Los rumores corren por los pasillos de ladrillo con la velocidad de la pólvora. Los obreros veteranos, aquellos con las manos manchadas permanentemente por la grasa del cacao, se reúnen en grupos pequeños alrededor de los molinos apagados, intentando procesar el absurdo absoluto de su situación. El golpe psicológico es 1000 veces más destructivo que cualquier despido anterior. El trabajador de la Azteca siempre supo que laboraba para patrones extranjeros, pero había mantenido un pacto de honor silencioso. Nosotros hacemos el mejor chocolate del país, ustedes obtienen las ganancias, pero la fábrica sigue viva. Ahora, la verdad se revela en su forma más cruda y humillante. Descubren que no están perdiendo su medio de vida porque su trabajo fuera deficiente. No están siendo cerrados porque la gente dejara de amar el chocolate. Están siendo sacrificados, vendidos al mejor postor, simplemente porque un grupo de millonarios en trajes a la medida, a miles de kilómetros de distancia, cometieron un error matemático al calcular el éxito de un refresco de durazno. La deshumanización es total. Sus vidas, sus pensiones, los años respirando el aire espeso de la fábrica y el sudor derramado frente a las calderas ardientes han sido reducidos a una simple partida contable para cuadrar un balance general en ruinas. Han sido utilizados como fichas de cambio en un casino global donde ellos nunca tuvieron derecho a jugar. Pero la verdadera dimensión de la tragedia corporativa apenas comienza a revelarse. Mientras los directivos de Nestlé recorren por primera vez las anticuadas instalaciones de Ferrocarril de Cintura, tomando notas en sus carpetas, los trabajadores más perspicaces
comprenden rápidamente la sentencia de muerte definitiva. Nestlé, a diferencia de Quaker Oats, ya posee una de las infraestructuras de producción de confitería más modernas y letales del mundo, con una gigantesca planta hipertecnológica ubicada en Toluca. El terror helado recorre la espina dorsal del sindicato. Los suizos no desembolsaron casi 100 millones de dólares por una fábrica vieja en medio de un barrio conflictivo, ni por la lealtad de un ejército de obreros sindicalizados y costosos. Nestlé pagó única y exclusivamente por el rostro impreso en el cartón. Han comprado a la abuelita y a la corona del rey Carlos V, pero no tienen la más mínima intención de conservar el castillo. La guillotina ha sido liberada y se precipita a toda velocidad hacia el cuello de la colonia Morelos. El alba de aquel día definitivo de 1995 se levanta sobre la colonia Morelos con una pesadez inusual. Durante casi 6 décadas, el agudo y penetrante sonido del silbato de la fábrica de chocolates La Azteca había rasgado la niebla matutina de la Ciudad de México, dictando no solo el inicio de un turno laboral, sino el pulso vital de todo un barrio. Pero en esta mañana en particular, el sonido del silbato no es una llamada a la creación. Es el tañido fúnebre que anuncia el fin de una era. La venta de la empresa a la corporación suiza Nestlé se ha consumado de manera irrevocable. El gigante europeo ha revisado los libros, ha auditado las instalaciones y ha emitido su veredicto con la precisión matemática de un relojero. La legendaria planta de la calle Ferrocarril de Cintura debe morir. La lógica corporativa de los nuevos dueños es tan impecable en el papel como devastadora en la realidad. Nestlé no tiene la más mínima intención de lidiar con las laberínticas instalaciones de los años 40, ni con el inmenso consumo energético de sus viejas calderas. A tan solo unas decenas de kilómetros de distancia, en la ciudad industrial de Toluca, el conglomerado suizo ya opera una de las plantas de procesamiento de alimentos más modernas, asépticas y robotizadas del planeta. Para ellos, el verdadero tesoro de los 98 millones de dólares pagados a Quaker Oats reside exclusivamente en la propiedad intelectual. Quieren los derechos perpetuos del rostro de Sara García, quieren el empaque de chocolate abuelita y la corona dorada de Carlos V. La fábrica física y los miles de obreros que les dieron vida durante 50 años son, simplemente, redundancias operativas que deben ser eliminadas de inmediato. El último turno comienza con una atmósfera de profunda irrealidad, como si los trabajadores estuvieran caminando bajo el agua. No hay discursos emotivos por parte de la directiva, no hay ceremonias de clausura ni homenajes. Solo una fría circular administrativa, pegada en los tableros de corcho de los vestidores, que decreta el cese absoluto e irreversible de todas las operaciones. Los hombres y mujeres, muchos de los cuales tienen el cabello encanecido tras décadas de servicio, se enfundan en sus uniformes blancos por última vez. Caminan por los pasillos de ladrillo rojo, tocando las paredes con reverencia, conscientes de que son fantasmas transitando por un mausoleo a punto de ser sellado. El proceso de apagar una fábrica de este calibre no es instantáneo. Es una agonía lenta, un desangramiento mecánico y térmico. El piso de producción, que durante años había sido un infierno glorioso de actividad, comienza a apagarse por sectores. Primero, se corta el suministro de gas a los inmensos hornos de tostado que habían ardido ininterrumpidamente, día y noche. A medida que las flamas azules mueren, una frialdad antinatural comienza a infiltrarse en el ambiente. Luego, los técnicos se acercan a las gigantescas marmitas de cobre, aquellas en las que la pasta de cacao se temperaba hasta alcanzar la textura perfecta, y giran las pesadas válvulas de presión por última vez. El sonido de la fábrica, aquel rugido sordo y constante que hacía vibrar las ventanas de las casas vecinas, empieza a decaer. Las bandas transportadoras, que solían escupir millones de tablillas de chocolate rojo y amarillo a un ritmo frenético, se detienen con un chirrido metálico
que resuena en las inmensas naves industriales. Pero el momento más desgarrador ocurre cuando se apagan los grandes molinos. Estos cilindros masivos de acero, herederos directos de los pesados metates de piedra con los que los hermanos González Barragán iniciaron su sueño en Orizaba, reducen su marcha lentamente hasta detenerse por completo. El silencio que sigue a este paro es ensordecedor. Es un vacío acústico absoluto, pesado y sofocante, que oprime el pecho de los cientos de obreros que se han congregado en el piso, de pie junto a las máquinas inermes, con lágrimas resbalando por rostros manchados de cacao, por última vez. El silencio de las máquinas es solo el preludio de una profanación mayor. Con los hornos fríos y las líneas muertas, las inmensas puertas de hierro de la fábrica se abren de par en par, pero no para recibir los habituales convoyes cargados de azúcar y almendras, sino para dejar entrar a los equipos de desmantelamiento. Hombres ajenos al barrio, armados con sopletes, grúas y sierras para metales, invaden el santuario. Para ellos, no hay historia ni nostalgia, solo toneladas de chatarra industrial, que deben ser removidas en un tiempo récord. Los trabajadores de la Azteca, aún vestidos con sus uniformes, se ven obligados a presenciar cómo el trabajo de toda su vida es literalmente destripado. Observan con impotencia cómo las chispas de los sopletes cortan las gruesas tuberías por donde antes fluía el chocolate hirviendo, como si estuvieran seccionando las arterias de un gigante caído. Los pesados tanques de almacenamiento son arrancados de sus cimientos de concreto y arrastrados hacia inmensos camiones de carga. Equipos especializados desatornillan y empaquetan celosamente aquellas pocas piezas de maquinaria moderna que serán enviadas a la planta de Toluca, dejando atrás únicamente los esqueletos oxidados de la tecnología obsoleta. El suelo de la fábrica queda sembrado de cables cortados, charcos de aceite oscuro y polvo blanco. Mientras la destrucción física avanza implacable en las naves de producción, en el área administrativa se lleva a cabo la ejecución burocrática. Largas y silenciosas filas de trabajadores se forman frente a las oficinas de recursos humanos. La escena tiene el peso emocional de un funeral masivo. Uno por uno, los obreros avanzan para firmar sus liquidaciones bajo la atenta mirada de abogados del corporativo, entregando sus credenciales de acceso y vaciando sus casilleros de metal. A muchos se les entregan cheques que, aunque cumplen con la ley, no pueden compensar la pérdida abrupta de su identidad, su oficio y su propósito. Dinastías enteras de chocolateros, padres que introdujeron a sus hijos en el arte del temperado, quedan cesantes en un solo instante, arrojados a un mercado laboral feroz, que ya no valora su experiencia artesanal. La salida final es una procesión silenciosa y espectral. Miles de hombres y mujeres cruzan el umbral de la calle Ferrocarril de Cintura, aferrando pequeñas cajas de cartón con sus pertenencias personales. Al salir, muchos se giran para mirar por última vez la monumental fachada de ladrillo rojo y las imponentes chimeneas que alguna vez escupieron humo blanco y dulce hacia el cielo de la capital. Ahora, las chimeneas están frías, mudas, recortadas contra el crepúsculo como lápidas gigantes en el horizonte de la colonia Morelos. Pero la pérdida más profunda, la herida más íntima que sufre el barrio aquel día, es invisible a los ojos. A medida que pasan las horas y el viento de la tarde limpia las calles, ocurre algo impensable: el olor. Aquel denso, embriagador y omnipresente aroma a cacao tostado, canela dulce y almendra caliente, que había envuelto a la colonia durante más de medio siglo, comienza a disiparse lenta e inexorablemente. Durante 60 años, ese aroma había sido el aire mismo que respiraban. Había impregnado las sábanas de sus camas, el cabello de sus hijos y las paredes de sus casas. Era la prueba invisible de que estaban vivos y de que su trabajo importaba. Esa noche de 1995, por primera vez en la memoria viva de la comunidad, el olor a chocolate desaparece por completo, reemplazado por el crudo,
estéril y áspero olor del smog, el asfalto y el escape de los autos. El corazón industrial de la colonia Morelos no solo dejó de latir, se evaporó en el aire, llevándose consigo el alma de una época dorada que México nunca volverá a ver. En los años inmediatos que siguieron al brutal cierre de la fábrica de chocolates La Azteca, la colonia Morelos experimentó un duelo colectivo profundo y persistente que rara vez queda registrado en las auditorías financieras. Cuando el polvo del desmantelamiento finalmente se asentó y los últimos camiones de la Corporación Europea desaparecieron en el horizonte del Distrito Federal, lo que quedó atrás no fue simplemente un inmenso edificio vacío. Fue el cadáver de un ecosistema social entero. La economía local del barrio, que durante más de medio siglo había orbitado fielmente alrededor de los salarios constantes de miles de obreros sindicalizados, colapsó con una rapidez aterradora. Las pequeñas fondas que alimentaban a los trabajadores en sus cambios de turno, las tiendas de abarrotes donde gastaban sus sueldos y los comercios aledaños, resintieron de inmediato y sin piedad la evaporación del efectivo. Pero la tragedia más aguda y silenciosa se libró en el interior de las casas de los trabajadores cesados. La cruel y fría realidad del mercado laboral de finales del siglo XX golpeó con toda su fuerza a los antiguos empleados de la Azteca. ¿Qué oportunidad realista de reinserción tiene un maestro chocolatero de 55 años cuando la única industria que conoce a la perfección lo repudia? ¿Cómo se reescribe de la noche a la mañana el propósito de vida de un hombre o una mujer cuya identidad estaba intrínsecamente ligada al arte del temperado mecánico y al orgullo inquebrantable de alimentar a una nación? La respuesta, para la abrumadora mayoría, fue un descenso precipitado y doloroso hacia la precariedad económica y el olvido social. Despojados de su vital red de seguridad sindical, y con liquidaciones que se esfumaron rápidamente frente a la aplastante devaluación del peso mexicano a mediados de los años 90, miles se vieron forzados a aceptar empleos informales, mal pagados y carentes de cualquier prestigio u orgullo. El tejido social de la colonia Morelos, históricamente cimentado por la solidaridad obrera y el sentido de comunidad que forjaban las líneas de ensamblaje, comenzó a deshilacharse. Familias enteras que antes gozaban de una humilde pero sólida estabilidad, se fracturaron bajo el peso insoportable de la frustración, el desempleo crónico y la pérdida abrupta de un rumbo vital. Mientras los ex-trabajadores luchaban encarnizadamente por sobrevivir en el implacable anonimato de la metrópoli, el inmenso complejo industrial de la calle Ferrocarril de Cintura yacía en el abandono absoluto. Durante varios años, el gigantesco esqueleto de ladrillo rojo se erigió como un monumento sombrío a la desindustrialización salvaje, acumulando polvo, grafitis y maleza. Sus imponentes chimeneas, que en su época de oro fueron auténticos faros de prosperidad, se convirtieron en recordatorios mudos, altos y oscuros de una traición corporativa imperdonable. Sin embargo, en una ciudad con la voracidad inmobiliaria de la capital mexicana, un terreno de proporciones tan colosales no podía permanecer inactivo indefinidamente. Con la llegada del nuevo milenio, el implacable capitalismo urbano encontró un uso distinto para las ruinas del Azteca. El predio fue adquirido por desarrolladores privados, pero en lugar de demoler la estructura por completo para limpiar la pizarra, optaron por una estrategia de remodelación que resulta estéticamente atractiva, pero históricamente cruel. Ejecutaron una auténtica cirugía de extirpación total. Destriparon por completo el corazón físico del complejo. Los amplios patios de maniobras, donde antes se descargaban incontables toneladas de cacao chiapaneco, las naves de producción de techos abovedados y los profundos sótanos de las calderas, fueron demolidos y borrados de la faz de la tierra. En su lugar, se levantaron densos bloques genéricos y estandarizados de departamentos habitacionales. El resultado es un gigantesco condominio residencial de acceso estrictamente controlado.
Pero lo que resulta verdaderamente desgarrador de esta transformación urbana es la preservación cínica del exterior. Los desarrolladores decidieron mantener intacta la monumental fachada original de ladrillo rojo sobre la avenida principal. Desde la acera de enfrente, el enorme edificio aún luce con su majestuosidad industrial de los años 40. Sus grandes arcos y ventanales parecen sugerir erróneamente que la historia comunitaria ha sido respetada y valorada. Pero es una ilusión óptica perversa, un cascarón monumentalmente vacío. Es una fachada desprovista de alma que cumple la única función de ser una máscara arquitectónica. No existe en todo el perímetro del lugar una sola placa conmemorativa que honre a los miles de obreros que dejaron ahí su juventud, sus pulmones y su salud. No hay un museo de sitio, ni siquiera un discreto monumento de bronce que le recuerde al transeúnte que en ese lugar exacto se forjó, con manos mexicanas, el imperio chocolatero más grande del país. Hoy en día, los nuevos residentes de estos condominios modernos cruzan las pesadas puertas originales para entrar a la comodidad de sus hogares, pisando el mismo suelo por donde caminaron exhaustas 3 generaciones de trabajadores, pero ignorando por completo la sangre, el sudor y la tragedia corporativa que yacen enterrados bajo el cemento nuevo. La legendaria fábrica de la colonia Morelos fue despojada no solo de sus valiosas máquinas y de su gente trabajadora, sino también de su derecho a ser recordada. La retención de su imponente fachada exterior es, de muchas maneras, el último y más doloroso insulto, una forma superficial de estética inmobiliaria que capitaliza el encanto visual de la arquitectura industrial antigua, mientras entierra deliberadamente la dolorosa historia de explotación, despojo económico y desplazamiento humano que apagó su fuego para siempre. En el México contemporáneo, basta con caminar por el pasillo de cualquier supermercado, desde Tijuana hasta Tapachula, para confirmar que el imperio visual que los hermanos González Barragán soñaron hace más de un siglo sigue absolutamente intacto. El inconfundible empaque amarillo y rojo del chocolate Abuelita, dominado por el rostro amable y eterno de Sara García, sigue siendo el rey indiscutible de los desayunos. A unos cuantos metros de distancia, en la sección de golosinas, la dorada corona de Carlos V continúa reinando en los recreos y en las mochilas de millones de niños en edad escolar. Son, a simple vista, triunfos culturales indestructibles, tótems de la identidad mexicana, que han logrado sobrevivir al implacable paso de las décadas y a las crisis económicas. Sin embargo, detrás de esta reconfortante fachada de tradición inalterable, se oculta una de las paradojas más crueles y silenciosas del capitalismo moderno. Cuando una madre mexicana prepara hoy una taza de ese chocolate humeante, buscando transmitir a sus hijos el sabor de la herencia y el calor del hogar ancestral, está consumiendo, sin saberlo, una ilusión cuidadosamente empaquetada. Si uno tiene el atrevimiento de girar la caja y leer la letra pequeña impresa al reverso, la ilusión se desvanece de inmediato con un golpe de realidad jurídica. Los ingresos generados por ese símbolo nacional no construyen prosperidad local, sino que fluyen directamente hacia las cuentas bancarias del gigantesco conglomerado suizo Nestlé. El mito ha sobrevivido con creces, pero ha sido brutalmente desarraigado. La maquinaria de la globalización demostró tener una capacidad aterradora para diseccionar un producto cultural. Preservó meticulosamente la estética, el nombre comercial y la nostalgia, pero extirpó por completo su alma originaria. El chocolate Abuelita moderno es un producto técnicamente perfecto, fabricado en instalaciones hiperrobotizadas que jamás han conocido el sudor, la pasión artesanal o la hermandad obrera que lo vio nacer en las oscuras y ruidosas naves de la colonia Morelos. La historia de la fábrica de chocolates La Azteca es, en última instancia, un espejo melancólico de la industrialización del siglo XX. Nos enseña que las marcas comerciales pueden alcanzar la inmortalidad
y generar fortunas incalculables. Pero las manos que las forjaron desde cero son dolorosamente desechables a los ojos del mercado. Hoy, el olor a cacao fresco ya no perfuma la calle Ferrocarril de Cintura. La colosal fábrica de ladrillo ha muerto. Sus miles de obreros han sido borrados de la historia oficial corporativa, y el barrio perdió para siempre su corazón de hierro y azúcar. Pero cada mañana, al amanecer, todo un país sigue bebiendo fielmente el chocolate de la abuela, brindando, en silencio y sin saberlo, por el fantasma de una época gloriosa que fue vendida, desmantelada y olvidada. La historia de la fábrica de chocolates La Azteca es mucho más que la crónica de una empresa que cambió de manos. Es una lección brutal sobre la ilusión de la permanencia en la era del capitalismo global. Nos enseña que, en el implacable ajedrez corporativo, la lealtad, la tradición y el sudor de miles de trabajadores no tienen un valor inherente si no pueden ser cuantificados en un balance financiero que satisfaga a Wall Street o a los conglomerados europeos. Vimos cómo una receta nacida del amor y la necesidad en Orizaba se transformó en un coloso industrial solo para ser devorado por su propio éxito, atrapado en las redes de una burocracia extranjera, y finalmente, sacrificado en 1995 para pagar los errores de ejecutivos que ni siquiera sabían a qué sabía el cacao mexicano. Es la paradoja definitiva de nuestro tiempo. El empaque de chocolate abuelita sigue intacto, vendiéndonos el calor de un hogar tradicional, mientras el hogar real, la fábrica y su comunidad obrera en la colonia Morelos, fue demolido, vaciado y borrado sin piedad. El verdadero legado de la Azteca no está en los brillantes pasillos de los supermercados de hoy, sino en las memorias de aquellos hombres y mujeres que durante décadas impregnaron el aire de la Ciudad de México con el inconfundible olor a canela y azúcar tostada. Fueron ellos quienes construyeron el imperio, y fueron ellos quienes pagaron el precio más alto en su colapso. Si esta inmersión en las sombras de la historia industrial te ha hecho ver con otros ojos los productos que consumes cada mañana, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y dejar un me gusta. Déjanos en los comentarios qué otra fábrica, corporación o imperio perdido crees que deberíamos investigar a continuación. Tu apoyo nos permite seguir desenterrando estas historias silenciadas. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón de nuestras raíces industriales y hasta el próximo documental.